Bueno, mis hermanos y amigos que me escuchan a nivel regional, nacional y mundial, gloria a Dios. Aquí estamos de nuevo con el tema de ayer y antes de empezar, pues estamos hablando para los que no saben y recordando a los que ya saben, pues ha surgido este tema de una simple pregunta que me hizo una hermana en un grupo de oración y esto pues ha traído pues un deseo de aclarar este tema de acuerdo al poco conocimiento que Dios me ha dado, ¿vale? De todas maneras quiero orar antes de empezar para así yo creo que hoy dejar claro al menos desde mi punto de vista y no quiero decir con esto que yo tenga la razón, sencillamente doy mi opinión de acuerdo al conocimiento que Dios me ha dado y que sea Dios respaldándolo a través de su palabra. Amado Dios, te doy gracias por cada vida, por cada oyente, por cada niño, cada joven, cada adulto y cada anciano. Entrego mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, alma y cuerpo a ti, amado Padre Celestial, que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo y dándonos sabiduría para transmitir conocimiento de Dios y no de hombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, seguimos hablando, estamos tratando el tema, ¿quién se debe llamar pastor o a quién debemos llamar o considerar pastor? Bueno, va a ser un pequeño resumen. Si hablamos en el mundo secular, aquel que se dedica a cuidar ovejas, el ganado de ovejas y que tiene algunos perritos, pues él trata de cuidar un rebaño de ovejas para que las ovejitas no se pierdan y están siempre juntas y cuidarlas de los mismos lobos y de los peligros que hayan para las ovejitas, cuidar el rebaño. El pastor en el mundo espiritual pues es aquella persona que tiene una congregación o iglesia que está bajo esa responsabilidad de él, sabiendo que la iglesia es de Dios nuestro Señor y que Dios le ha encomendado esa tarea para llevarlo y dirigirlos a través del Espíritu Santo a que caminen en integridad en la búsqueda del conocimiento de Dios y de agradarle y adorarle a Él, al Dios vivo. Esa es la función de un pastor, cuidar de las ovejas para que no se extravíen, no se pierdan en este mundo pecador, sino que andemos en un mundo de rectitud buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, mis amados, y así quería decirles que la Biblia registra, estuve investigando, voy a recordar un poco las anotaciones donde decía que la Biblia registra en el Nuevo y en el Antiguo Testamento varios pasajes donde habla del pastor. Y si no estoy mal, en el Nuevo Testamento habla 29 veces de la palabra pastor. Y en el Antiguo Testamento habla unas 70 y algo de veces sobre la palabra pastor. Entonces lo que nosotros queremos es aclarar el tema de quién es llamado pastor. Entonces, una persona puede ir a ejercer el pastorado, como lo he dicho ayer, y poder capacitarse en una universidad, en un instituto bíblico o ser ordenado teológicamente por una gran academia. Es factible que pueda ser, pero el llamado real de un pastor debe ser guiado por el Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo. Yo voy a poner un ejemplo evidente de aquel que fueron llamados de ser pastores, y solo voy a poner el ejemplo del rey David. Un simple pastor de ovejas fue llamado de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Y ese rey de Israel fue ungido por el profeta Samuel y ordenado por el Señor mismo, fue el llamado de Dios. Y así fueron llamados los profetas que en el Antiguo Testamento se consagraron a Dios y realmente pues de acuerdo al historial bíblico y de la humanidad, el ejercer el pastorado, pues el mismo, vamos a poner otro ejemplo, una vez más, al faraón, a Aarón, hermano de Moisés,
él fue llamado al sacerdocio o al pastorado. El pastorado, y él fue indicado por Dios, le dio las instrucciones, lo capacitó Dios mismo a través de su hermano Moisés y hablándole al mismo Aarón hasta hacerlo responsable del sacerdocio o del pastorado de la iglesia para dirigir al pueblo de Israel a adorar y obedecer a Dios. Y ya los que conocen la Biblia saben la historia de lo que les estoy hablando, de Moisés y Aarón, su hermano, que fue el encargado, Aarón y sus hijos, de llevar el sacerdocio o el pastorado. Entonces, en el Nuevo Testamento hay 29 veces. Yo me voy a centrar, al final, antes de finalizar, voy a dar unas citas bíblicas, pero me voy a centrar en 2 citas bíblicas rápidamente. Voy a leer Efesios 4:11. Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Y estos son los requisitos de un hombre de Dios, de un pastor, o cómo Dios constituyó, y lo dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, ¿quién? Jesucristo. Aquí habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, los cuales fueron desarrollados por nuestro Señor Jesucristo, los 5, y el mismo apóstol Pablo. Eso es tenerlo en cuenta. Entonces, por eso yo siempre digo, en mi opinión, yo prefiero presentarme como un siervo de Dios, aunque alguna vez he hecho de maestro, porque he enseñado a gente, he hecho de pastor porque he pastoreado alguna vez una iglesia, he hecho de evangelista porque he salido a evangelizar las plazas, los parques, los hospitales, he evangelizado en autobuses, he podido evangelizar o dejar el mensaje dentro de un avión. Y eso es por el impulso o esa fuerza que me da el Espíritu Santo para hacerlo, porque no es fácil, y menos aquí en España. La gloria y la honra sea para el Señor, lo digo con toda humildad y a la vez con mucha alegría de la valentía que me ha dado Dios de poder levantarme en un tren aquí en España, de poderme levantarme en un avión en el recorrido de Colombia hasta España, y he podido hablar con las autoridades del avión y me han permitido dejar el mensaje en alguna ocasión, y lo mismo en los autobuses. Entonces, aquí dice en Efesios 4:11 que él mismo, ¿quién es? Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Ahora, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor a la obra del ministerio, el ministerio de reconciliación. Este es un ministerio el cual Dios nos ha llamado a reconciliar al mundo, a los hombres, con el Padre a través de Jesucristo. Que eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él empezó el ministerio diciendo: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese es el ministerio. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira que nosotros, el conocimiento de nosotros es el conocimiento de Dios a través de su Hijo, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que conoce al Padre y al Hijo será guiado o conoce al Espíritu Santo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros tenemos esta autorización o este llamado por nuestro Señor Jesucristo. Ya cada uno, yo prefiero, antes de tener unos de estos 5 títulos, que gloria a Dios por el que lo hace, yo prefiero llamarme servidor de Dios, porque también no nos olvidemos que Él es el máximo representante del servicio. Jesús no hizo sino servir con su sabiduría, con su enseñanza, con su poder, transmitiendo toda su unción y poder y enseñanza y sabiduría para sanar, para edificar, para restaurar. Entonces, fue nuestro mismo Señor Jesucristo
que constituyó, no una universidad ni un seminario, y no estoy en desacuerdo con el que vaya, el que lo haga, gloria a Dios. Qué bonito poder ir a estudiar teología, estudiar el pastorado, eso debe ser una experiencia preciosa. Tuve el placer de estar visitando y haciendo algunas asignaturas en Colombia, pero no terminé ni entré de lleno a terminar todas las asignaturas que hay que estudiar para el pastorado. Pero sí tengo una seguridad que Dios me ha llamado a servir. Y dice que el que es llamado al servicio de la obra de Dios es porque ese convencimiento lo da el Señor y es respaldado. Yo me siento muy respaldado por el Señor cuando he salido a predicar, por las conversiones que Dios ha hecho a través de mi vida, y es un honor. ¿Por qué les dije hoy siervo inútil soy? Porque dice que el siervo útil hace lo que el Padre o el Señor o el amo le manda. Ese es el siervo útil. Pero yo aún no me considero siervo útil todavía, porque aún no hago todo lo que Dios me manda. ¿Me explico? Yo todavía soy un siervo inútil. Ahora, estoy intentando llegar al título de ser siervo útil. ¿Por qué intento bajarme el ego y que no de apariencia? Porque he conocido la mayoría de pastores, no todos, pero sí una gran mayoría, que han ido al seminario, que tienen título y doctorado y pastorado. Se les sube el ego a la gran mayoría y no conservan la humildad de mantenerse como siervos de Dios. Hoy en día los títulos van por delante ante una congregación. Ahora les presentamos apóstol, doctor en teología y en ministerio y mil cosas. Y no dice, simplemente aquí se presenta el siervo tal. Que Dios sea haciendo la obra y que sea exaltado y glorificado el nombre poderoso, y demos a conocer el nombre poderoso de Jesucristo, que Él es pastor de pastores, Él es el máximo exponente de la fe y Él es el todo para nosotros. Otra cita bíblica que me voy alargando, el tiempo pasa rápido. Quería irme a Timoteo, ahora a Tito, carta de Tito, capítulo 1, del 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo o pastor o anciano, a eso equivale, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de las palabras, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen, o a los que no, sí, a los que contradicen. Entonces, ahí está muy claramente todos los requisitos. Voy a anexarle para que ustedes estudien, porque no me quiero alargar más con este tema. Quiero que quede claro mi punto de vista, concluyendo que no es necesario para ser llamado un siervo o un pastor, no es necesario que vaya a un ministerio, a una academia, o un instituto o una universidad. Si lo hace, gloria a Dios, pero eso no garantiza que esté aprobado delante de Dios. Tengan cuidado, porque hay mucha gente que se ha ido por la emoción, ha hecho su carrera, ha salido y pensó, lo he escuchado aquí, eso hay que decirlo. Hubo un papá que le dijo a su hijo, vete a estudiar el pastorado, que ahí hay buen dinero. Imagínense qué esperanzas ya le está dando a mostrar la ambición, la codicia. Pues esas personas, la verdad que el fruto no es el adecuado. Recuerde que el primer pecado para mí, recuerde que esto es para mí, el primer pecado que lo dice la Biblia, antes que existiera la humanidad, fue el orgullo, la soberbia, que coronó a Luzbel, a Satanás. Querubín protector, hijo de la mañana, hasta que fue excluido. Está
Ezequiel capítulo 28, lo puede leer. Luzbel, Lucifer, que tocaba los tamboriles, que tocaba las flautas, que tocaba el ministerio de la alabanza en la presencia de Dios, porque se halló en él maldad, quiso ser más que Dios. Y eso es lo que le pasa desafortunadamente a la mayoría. Todos queremos ser mejor que otros, no debe ser así. Yo quiero solo agradar al Señor y respetar a todo el mundo, el que está en el ministerio, sin creer. Ahora, si una persona que dice ser pastor le ve orgullo y soberbia, para mí no es pastor, porque es un requisito espiritual. Por eso yo le digo, el ministerio o las materias o las asignaturas que dé el título de pastor, una universidad, no garantiza un buen pastor. Ahí están los requisitos que he leído en Tito, capítulo 1, del 6 al 9. Les he leído algo de 1 Timoteo. Y también, pues, les he comentado sobre el rey David, cómo lo llamó de simple pastor de ovejas a ser un pastor, prácticamente a pastorear el pueblo de Israel, conforme a la sabiduría y la sapiencia de Dios. Voy a dar unas citas relacionadas con lo que es el pastorado. Voy a leer aquí, por ejemplo, la Biblia enseña en 1 Timoteo de 3 al 2 al 7, ahí están requisitos. 1 de Pedro 5 del 1 al 3, todo sobre el tema de pastor. Recuerde que pastor también es sinónimo en la Biblia de obispo, anciano, ¿sabes? Entonces, tengan en cuenta eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Timoteo 3:2, Tito el 1:6-9 que hemos leído, Pedro, primera de Pedro creo que es del 5:1, 33, Efesios 5:3, Timoteo 3:1, en la Biblia aparece, ahora corroboro, tengo el dato aquí, 170 veces en el Antiguo Testamento el tema de pastor. En el Nuevo Testamento aparece 29 veces. En Juan 10:11 dice que él es el buen pastor, él es el pastor de pastores, él es el pastor de las ovejas. Dice en Lucas capítulo 2, él es el pastor de las ovejas. Pedro 5, 1:37, creo que es primera de Pedro 5, 1:37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17-28, tiene relación ese tema. Y primera de Pedro 5:4. Estas citas, pues, las he sacado así para explicar el tema del pastor. Estudie en casa. Entonces, concluyendo, toda persona que va a ser pastor puede ser ordenado por una misión, llámese Asamblea de Dios, Cristo para las Naciones, la Iglesia Unión Misionera, la Iglesia Casa sobre la Roca, la Iglesia Pentecostal Trinitaria, llámese la congregación como se llame, Asamblea de Dios, Cristo Vive. Toda congregación o toda misión que tiene una organización, ellos pueden ordenar pastores, aunque no hayan ido a estudiar como una carrera, una arquitectura, ingeniería, química, física, cualquier carrera. No. ¿Por qué? Porque el llamado rotundo y certificado lo debe dar es nuestro Señor. Ahora, vuelvo a recordarles, no estoy diciendo que no debe ir. El que va, gloria a Dios, tiene la libertad. Pero yo creo más en la capacitación hasta que me muera. Estaré aprendiendo porque está la carrera hacia la vida eterna. No hay ninguna carrera secular que capacite, ni aún la teología, ni aún un instituto o universidad evangélica puede garantizar que un pastor tenga los dones, que un pastor tenga el don de visión, de revelación, que un pastor tenga el don de sanidad, que un pastor tenga el don de profecía, de poder hablar en nuevo género de lenguas o profetizar. Ningún pastor en ningún instituto, universidad o academia le puede garantizar todas estas cosas que he mencionado, porque esa capacitación solo la da Dios a través del Espíritu Santo. Entonces puede saber mucha hermenéutica, homilética, escatología, puede tener, que es importante lo que es saber la ética pastoral, la buena interpretación de la Biblia, pero vuelvo a decirle, el maestro de maestros es el Señor. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, está Efesios capítulo 4, verso 11, él mismo, el Señor,
los 5 ministerios. El de profeta, el de maestro, el de pastor, evangelista, me falta uno. Y puedes hablar de los 5 ministerios, y eso todos los llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Como Él no hay otro, nosotros somos con que seamos aprobados delante de Dios y seamos sabios, porque dice que el sabio gana almas. Con eso dése por bien servido uno, y que el día que el Señor venga por su iglesia, seamos aprobados, y no vaya a decir el Señor como le dijo a algunos según la Biblia, y según el Señor dice, y en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, hicimos esto y lo otro, y le dirá el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no estaban aprobados delante de Dios. El anhelo de un hijo de Dios es ganar almas para el Señor, dar a conocer a Cristo y glorificar a Cristo, glorificar, exaltar el nombre de Dios, y no exaltarse uno mismo ni exaltar una congregación, porque al fin y al cabo el Señor no viene por denominaciones, el Señor viene por gente que ha recibido y ha aceptado el llamado a través de Jesucristo para llegar al Padre y reinar para siempre con Él. Bueno, no me extiendo más, hoy me he alargado un poco. Quiero siempre terminar con la oración de fe. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que este vídeo, si lo comparten a alguien, por favor, una persona que quiera ir a una iglesia, que quiera encontrarse primero con Dios, debe hacerlo a través de la relación con nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces es necesario que una persona empiece a darle un ok, un sí a Dios, y a decirle que entre a su vida. Yo quiero que haga esta oración conmigo, amigo que me escucha. Hermanos, ustedes que van a compartir este vídeo, dígale a esa persona que le va a compartir por primera vez, el hermano Ernesto, él o el siervo Ernesto, como me quieran llamar con todo respeto, bueno, él termina con una oración de fe para iniciar la relación con Dios, y Dios lo va a capacitar y comienza a disfrutar de la vida cristiana. Seguidores de Cristo. No hablo de una religión, hablo del reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No dio nombre de denominación, no dio nombre de otro nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, siempre ocurren llamadas aquí, pero bueno, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Yo quiero que haga esta oración, amigo que me escuche, y dile, amado Dios, díselo, repítelo, donde quiera que esté, allí en su cocina, en su apartamento, en el parque, en la universidad, donde quiera que esté, si quiere hacer este reencuentro con Dios, díselo, amado Dios, yo te ruego que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa, Señor Jesús, que me limpies de toda maldad. Me arrepiento de mis errores y yo quiero caminar contigo, Señor, y te ruego que me perdones. Recibo tu perdón y te ruego, Señor, que me escribas en el libro de la vida y sé el Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquella persona que ha hecho esta pequeña oración de fe, esto es un inicio. Ahora, si una persona hace la oración de fe y Dios lo llama hoy y lo hizo de corazón, seguro que se va con el Señor. Pero como muchas veces está iniciando y va a vivir muchos años más, si Dios lo permite, pues tienes que empezar. Mis consejos es que empiece a leer la Biblia, libro de San Juan. Es mi recomendación, Evangelio de San Juan, empiece por el primer capítulo de San Juan. Ora a Dios Padre, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te ruego por mi nación, por mi familia, es un ejemplo, por mi trabajo y todas las cosas que tú quieres delante de Dios en el nombre de Jesús. Ahí en tu recámara, Él está ahí. Luego busca una iglesia de sana doctrina donde le enseñen a leer la palabra y a escudriñarla. Hay un mandamiento de Jesús, escudriñar las escrituras, San Juan 5:39. Y empieza a buscar del Señor donde le puedan servir en una congregación y capacitar. Dios los bendiga. Espero ser claro, me perdonan que me haya extendido tanto, pero es el sentir que ha puesto Dios. Dejo zanjado esto. Toda persona que ama a Dios de corazón,
que sirve con pasión, que ya está capacitado, que Dios lo ha ido capacitando y tiene esa pasión y ese llamado y está dispuesto a sufrir penalidades y a vivir gozoso con el Señor, sírvele a Dios con todo amor, que Dios es fiel. Bendiciones.